Creo que no, doctora. Ok, bien. Aparte de los ligamentos que intervienen en el reforzamiento de la articulación, ya vimos que la zona más endeble o más frágil es la que se encuentra por debajo de la articulación del hombro, porque allí prácticamente es una porción de un ligamento, que por eso en la mecánica de lesión, cuando el golpe se da de arriba hacia abajo o de forma oblicua, es fácil que salga la cabeza del húmero de la fosa glenoidea. Y entonces también las estructuras anatómicas que intervienen en el reforzamiento de la articulación del hombro van a ser los tendones y prácticamente pues lo que son las últimas fibras del músculo supraespinoso, del infraespinoso, del redondo menor. El supraespinoso, como su nombre lo indica, hacia superior. El infraespinoso y el redondo menor hacia posterior. Hacia anterior vamos a tener al músculo subclavio. Y esas estructuras anatómicas, independientemente de los ligamentos, son los que refuerzan la articulación del hombro. Por eso no es tan fácil que la dislocación de esta articulación se haga hacia arriba, cuando la mecánica es de acción es de abajo hacia arriba. Bien, lo que vemos en la figura de la izquierda es la bolsa articular, mejor dicho, la bolsa sinovial. Esta bolsa sinovial, que recuerden que aquí pues tenemos líquido sinovia. Este líquido sinovia que tiene glucoproteínas, pues va a permitir darle la lubricación a la región articular, además de nutrir a los condrocitos y a las células óseas que por allí se encuentren. Por otra parte, el tendón de la cabeza larga del tríceps, que es el que tenemos aquí pasando en el surco intertubercular o surco bicipital, este tendón que se encuentra sujeto o se encuentra colocado en el surco interventricular o surco bicipital, pues va a ser este ligamento que se llama ligamento transverso del húmero. Ese ligamento mantiene, repito, al tendón de la cabeza larga del tríceps en el surco que se forma entre las dos salientes de la epífisis proximal del húmero, el troquín y el troquíter, o tuberosidad mayor y tuberosidad menor. Bien. Y como es el surco, es una estructura ósea, aquí esa porción del tendón del músculo va a ser envuelto por una bolsa, se llama bolsa sinovial o vaina sinovial, para que el tendón permanezca siempre lubricado y pueda desplazarse de arriba hacia abajo de acuerdo al movimiento que se hace en la articulación del hombro o bien en la articulación del codo. Este tendón, pues recordemos, se va hacia la tuberosidad supraglenoidea. Bien, observen la esfera que forma parte de la cabeza del húmero. Se dice que casi es una esfera de 360 grados. Y espero que noten ustedes la diferencia de color de este cartílago, es cartílago hialino, que es la fosa glenoidea. La fosa glenoidea es un sitio pequeño a comparación de todo lo que requiere la cabeza del húmero para poder moverse y dar esa articulación del hombro. Y por lo tanto, aquí vamos a encontrar, aquí se localizan, medios de ampliación. Una cosa son los medios de adaptación, el cartílago fibroso que va a cubrir una superficie plana, por ejemplo, que se articula con una superficie cilíndrica o redonda, y estas dos superficies no empatan. Así que el cartílago articular o el disco articular
toma la función como lo hacen los meniscos en la rodilla, para permitir a un hueso tener la misma superficie que él en la articulación y a la otra extremidad del hueso tener su forma necesaria para poder moverse en la articulación. Bien. Y entonces, aparte de esos medios de adaptación, están los medios de ampliación. Y en este caso, vamos a, les voy a dibujar una rondana o una dona. Este círculo va a tener un círculo más pequeño en el centro. Así son las rondanas o así son las donas. Este círculo pequeño va a embonar en la periferia de la cavidad glenoidea de la escápula. Y lo que es el cartílago de ampliación, que es fibrocartílago, va a ser esta superficie. Que en la fotografía, esa superficie va a ser esta, la que viene desde aquí. Aquí la cortaron para darnos la vista esférica en la articulación. Eso es hacia superior. Vean esta forma blanquecina, viene siendo el medio de ampliación. Y hacia abajo, aquí también tenemos ese cartílago fibroso. Lo que hace que la cabeza esférica pueda rotar, pueda ascender, descender, aducir o abducir en esa superficie ya más amplia. Todo esto. Así que se llama rodete de ampliación glenoideo, porque está en la articulación del hombro. ¿Preguntas? ¿Puede repetir el nombre, por favor? Rodete de ampliación glenoideo. Aquí, este rodete va a permitir ampliar la superficie. Va a tener un diámetro más amplio esta superficie. Ya no va a ser fácil que esa cabeza esférica del húmero se salga de la articulación, se provoque una dislocación. ¿Queda? Y ese rodete de ampliación glenoideo está compuesto únicamente de cartílago fibroso, ¿verdad? Sí. Okay. Es diferente al cartílago hialino que forma la zona articular de la escápula. Gracias. Sí, de nada. Doctora, ¿es lo mismo ese rodete que la fosa glenoidea o son diferentes? ¿Es lo mismo que Yaneli? La fosa glenoidea. ¿A qué? Al rodete. La fosa glenoidea, el rodete glenoideo, claro, son diferentes. La fosa glenoidea es esta que está aquí, que se las estoy poniendo en morado. No se nota. La fosa glenoidea es esta. No, mejor déjenme buscar una. En esta vista lateral, aquí tenemos la fosa o cavidad glenoidea. ¿Queda? Es una superficie pequeña para que toda una esfera pueda moverse libremente allí. Por lo tanto, se coloca allí un medio de ampliación. Les dije, parece un rodete. Una rondana o una dona. Así está. Lo que permite que se amplíe la superficie. Es como si tenemos una mesa para 2 personas y llegan 4 más, pues ampliamos la tabla para que quepan las 6 personas y no nada más 2. Esa es
ampliar los diámetros. ¿Sí se entiende? Sí, doctora, ya me quedó claro. Gracias. Ok, muy bien. Entonces, este medio de ampliación permite ampliar la superficie de articulación, ¿ok? Porque en otra articulación vamos a ver que un medio de ampliación permite que se amplíe la profundidad, no la superficie. Bien. En esta imagen, por transparencia, pues estamos viendo al músculo deltoides. Este músculo deltoides que les dije forma parte del volumen del hombro. La tuberosidad mayor del húmero, o sea, el troquíter, se cubre por una bolsa sinovial, una bursa sinovial, para proteger a las fibras musculares del músculo deltoides de ese continuo movimiento que tenemos en la extremidad superior, en la articulación del hombro. Tenemos aparte otra bolsa o bursa sinovial que va a proteger también a la cabeza del húmero, a este tejido cartilaginoso, va a proteger al ligamento córaco-humeral, por ejemplo, del roce con el tejido fibroso que va de la apófisis coracoides al acromion, como podemos ver aquí, y entonces se cubre con otra bolsa sinovial. Y donde se encuentra el acromion, aquí arriba, tenemos otra bolsa sinovial o bursa para proteger la piel de esa zona, de esa saliente ósea, que incluso en el hombro podemos ver el borde libre del acromion. Se dibuja el borde libre del acromion. No podemos ver, se dibuja. Bien. Aquí en esta imagen radiográfica nos enfocamos en la articulación de la clavícula con el acromion, articulación acromioclavicular. La articulación acromioclavicular se encuentra aquí. Y ven ustedes la distancia que hay entre la clavícula y el acromion de la escápula. Allí se ha roto el ligamento acromioclavicular. Y para este sitio articular hay diversos grados en los que se divide la lesión. El primer grado es cuando se rompe el ligamento, como en este caso, pero se mantienen los ligamentos de la cara inferior de la clavícula, el conoide y el trapezoide. O sea, el ligamento córaco-acromial. Bien. Pero cuando hay mayor separación entre el acromion y la clavícula, quiere decir que los tendones, el conoide y el trapezoide no están íntegros, sino que hay una pequeña ruptura en estos tendones. Pero ya cuando definitivamente se han roto esos tres tendones, el conoide, el trapezoide y el acromio clavicular, la clavícula queda completamente libre allí en esta región del hombro, más o menos a nivel del cuello, a nivel del triángulo subclavio. Bien. El grado 3 en la luxación de la clavícula tiene que ver con la ruptura entre la clavícula y el acromion y la ruptura entre la clavícula y la apófisis coracoides. ¿Queda? A eso se le llama signo de la tecla, porque en la anatomía de superficie se va a ver una elevación bajo la piel. Y si nosotros oprimimos esa elevación, se deprime. Nos permite libremente
hacer presión hacia abajo y se va hacia abajo esa porción. Pero cuando soltamos esa región que sobresale en la anatomía de superficie, la clavícula se presiona y otra vez que se suelta, ¡prum!, bota. Y otra vez se presiona y otra vez cuando se suelta, bota, porque están rotos los ligamentos. Y a eso se le llama signo de la tecla. ¿Quedó? Doctora, ¿me puede volver a explicar la de primer grado, por favor? Solamente se rompe el ligamento que se encuentra entre el acromion y la clavícula. Ligamento acromioclavicular. ¿Sí? Sí, gracias. De nada. En los otros dos hay un estiramiento, hay una elongación. Quizá puede haberse medio roto algunas fibras musculares de esos ligamentos, pero no está roto completamente el ligamento como sucede en el grado 3. Bien. Hay otro signo en donde ahora vamos a valorar la articulación del hombro, tal cual. El húmero tiene que encontrarse en la fosa glenoidea, pero por X situación se sale de ese sitio y entonces se provoca un signo que se llama el signo de la charretera. ¿Qué es la charretera? En la milicia se tiende mucho a usar en los sacos unas sombreras. Espero que la mayoría de ustedes lo hayan visto. Y de esas hombreras cuelgan cordones delgados. Eso es en sí lo que corresponde al hombro. Tiene volumen ese hombro por el músculo subclavio. Pero cuando la cabeza del húmero se sale de su sitio articular, pues obviamente jala a la piel y va a jalar entonces toda esa región hacia inferior y se va a observar esta imagen. Es una imagen en donde en el codo, en lugar de hacerse una superficie roma, va a ser agudo, se va a deslizar hacia inferior. ¿Por qué? Pues porque se ha llevado hacia inferior la cabeza del húmero y se dislocan las articulaciones y los músculos. Bueno, no se dislocan los músculos, sino que se elongan con el riesgo de romperse. ¿Preguntas? ¿No? Bien. Y a esto se le llama, entonces les decía, signo de la charretera. Esa hombrera que usan los militares que es de forma cuadrada y que se mueve al unísono. Aquí, vean, hace falta el volumen del músculo deltoides. Doctora, ¿y en esta luxación también van a verse afectados como en la anterior que vimos de la luxación clavicular algún ligamento o solamente se Sí, sale? claro. No. Aquí hay que valorar los ligamentos que se encuentran. Si ven ese desplazamiento tan importante en la placa de abajo, aquí está. Aquí vean cómo completamente la cabeza ha salido de la fosa glenoidea. Completamente salió. Pero hay lesiones en donde no se sale completamente, sino que solamente queda una porción hacia afuera de la cavidad y otra hacia adentro de la cavidad. Aquí tiene mucho que ver la función mecánica de los músculos de la región, la que sea. ¿Se queda? Sí, doctora. Ok. Ahora vámonos con el esqueleto de la extremidad superior. ¿Quién forma el esqueleto? Bueno, pues ya hemos estado hablando de él. Es el húmero. Y el húmero es un hueso corto.
y espero que recuerden cuáles son las características de los huesos, ¿no es cierto? Las características de... ¿Qué les mencioné? Es el esqueleto del hombro. ¿Me recuerdan, por favor, las características de... Les dije, vamos a ver el esqueleto del brazo. ¿Dijo de los huesos largos? De los huesos largos. Ok, y en el húmero, gracias, pues vemos que son huesos que tienen mayor longitud que diámetro, que grosor, y presentan 3 caras. El húmero va a presentar esas 3 caras en las siguientes direcciones. Una cara posterior, una cara antero-externa, una cara antero-interna. Aquí, acá, y la posterior que no podemos observar en este primer hueso. En el segundo sí, es la cara posterior nada más. Bien. Y los huesos largos pues tienen 2 epífisis, sitios donde se articulan con otros huesos, y un cuerpo o diáfisis. Bien. Voy a trazar la línea sagital. La línea sagital. Y de esta línea sagital, pues ya sabemos qué es interno y qué es externo. Hacia interno se dirige la cabeza del húmero. La cabeza del húmero que se dice que es una esfera. Y que esa esfera tiene presencia de cartílago hialino. Y donde termina el cartílago hialino, aquí, y empieza el tejido óseo, se llama cuello anatómico del húmero. Cuello anatómico del húmero. Hacia el lateral, después del cuello anatómico del húmero, del cuello se van a originar las 2 salientes óseas, el tubérculo mayor o troquíter y el tubérculo menor o troquín. ¿Queda? Tubérculo mayor y tubérculo menor. ¿De dónde se derivan? Del cuello anatómico del húmero. De estas 2 salientes óseas, conforme vamos pasando de la epífisis proximal hacia la diáfisis, van perdiendo volumen estas salientes óseas del hueso hasta quedar prácticamente pues formando unas líneas, unas crestas. Y después de que se unen las 2 líneas o crestas que se desarrollan de los tubérculos mayor y menor, o troquíter y troquín, se va a formar a la mitad del cuerpo del húmero el borde anterior. O sea, ¿verdad? Borde anterior. Y el borde anterior en la epífisis distal se va a dividir en 3 líneas. Una lateral, una media y una interna. ¿Sí? Lateral, media e interna. Y en esas líneas, hacia lo más distal del húmero, vamos a encontrar unas fosas, unos agujeros, unas fosas. Y allí entonces, en estas fosas, vamos a tener, se llaman fosas articulares o fosas supratroclear y supracondilia. Por debajo de esas fosas, ahorita les explico, tenemos la gran zona articular de la epífisis distal. Esa zona articular de la epífisis distal, ¿dónde está?
Esa epífisis distal va a presentar una zona articular. Y esa zona articular en la vista anterior tiene una forma, y ahora vámonos a la vista posterior. Y a la vista posterior tiene otra forma. Así que es más amplia en la vista anterior y menos amplia en la posterior. Aquí vamos a tener dos articulaciones en una misma superficie. Hacia interno vamos a tener a la zona articular que se llama troclear o tróclea del húmero. ¿Sí van? ¿Van Sí, o no doctora. van? ¿Sí? Ok. Entonces, hacia interno, recuerden, aquí les había yo puesto la línea sagital. Hacia interno tenemos una saliente ósea que se deriva del borde posterior del húmero, que se llama epicóndilo medial o epicóndilo interno. O también lo pueden leer como epitróclea. ¿Se queda? Sí. Epitróclea. Bien. Y hacia lateral tenemos otro cartílago hialino, pero que tiene una forma de semi-esfera. Y entonces a esa superficie en semiesfera se le llama cóndilo o se llama capítulo humeral. ¿Se queda? ¿Se queda, chicos? Epitróclea hacia interno, epicóndilo hacia lateral, o también se le llama cóndilo humeral. Bien, esas dos superficies articulares, por arriba de ellas van a haber dos fosas, delimitadas por las tres líneas que se desarrollan de la unión de las crestas de los tubérculos del húmero. ¿Se entendió? Sí, doctora. Sí, doctora. Un trabalenguas, ¿no? Bien. Oh, Dios. No. Los sitios articulares de los epitróclea hacia interno y epicóndilo hacia externo, por arriba de ellas, no, primero por arriba de ellas se forma una fosa que se llama fosa coronoidea. Más adelante vamos a ver que el cúbito o ulna tiene una saliente ósea que se llama apófisis coronoides. Y aquí cuando flexionamos el brazo se va a meter esta apófisis coronoides en la fosa condilia del húmero hacia lateral. Vámonos hacia lateral. Aquí. Y aquí va a ser el sitio en donde cuando se lleva a cabo la flexión se mete allí parte de la cabeza del radio. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Esa fosa solamente se llama fosa lateral o tiene nombre propio como la otra? Fosa lateral o fosa radial. Ok. Es para la cabeza del radio. Fosa condilia, pues va a ser para la saliente ósea del hueso cubital, que se llama apófisis coronoides. Vámonos a la vista posterior del húmero. En la epífisis proximal vemos el límite entre el tejido
cartilaginoso hialino y el tejido óseo. Aquí vamos a tener la continuación del ¿cómo se llama esto? Bueno, del tejido óseo que está formando al cuello anatómico. En la vista posterior solamente del cuello anatómico vemos que se desarrolla una saliente ósea que es la apófisis, el tubérculo mayor o epitróclea. Hacia inferior, la cara posterior en la diáfisis nos va a formar aquí un pequeño surco, más o menos se los dibujé. Ese surco o ese canal es de forma oblicua, de interno, recuerden a la línea sagital, de interno hacia externo. Aquí va a ser el sitio por donde va a cruzar el nervio radial, una de las ramas terminales del plexo braquial. Estamos observando una vista superior de la epífisis proximal del fémur. Vemos allí esa esfera prácticamente y hacia abajo de la esfera vemos dos salientes óseas. Una más grande hacia posterior y lateral y la otra más pequeña hacia inferior y lateral y medial. Esta cabeza entonces entra al acetábulo de la pelvis. En esta vista superior vean toda la extensión que ocupa el tubérculo del músculo, el tubérculo de la epitróclea o epicondilo, no es cierto, epitróclea, no es cierto. Espérenme, déjenme ordenar. Del tubérculo mayor o troquíter. Tubérculo mayor o troquíter. Y vean a comparación la superficie del tubérculo menor o troquín. Entre las dos salientes óseas encontramos a la escotadura, que se llama escotadura bicipital o escotadura intertubercular, porque se encuentran entre los dos tubérculos óseos. ¿Sí vamos? ¿Se escucha? Sí, Ok, gracias. En las imágenes que están del lado derecho, espérenme, permítanme. Listo. En las imágenes que tenemos del lado derecho, tenemos la vista lateral del húmero. Esta vista lateral o externa del húmero nos va a permitir ver al tubérculo mayor o troquíter del húmero. Vean la superficie tan extensa que tiene, a comparación del menor o troquín. Incluso aquí nos están esquematizando los sitios donde se fijan, por ejemplo, hacia el superior, el músculo supraespinoso, la superficie para el músculo infraespinoso y la superficie para el músculo redondo menor. Hacia inferior, en la diáfisis o cuerpo del húmero, vamos a encontrar
a nivel de donde termina el canal radial o este canal radial que tiene una forma oblicua en la cara posterior, encontramos una estructura que se forma rugosa en la cara anteroexterna que se llama B deltoidea. Y su nombre nos está diciendo quién se fija allí, el músculo deltoides. El componente anterior del músculo deltoides, el lateral del músculo deltoides y el posterior del músculo deltoides, todos ellos se fijan allí en la cara anteroexterna, en la B deltoidea. Hacia inferior, vean cómo en la epífisis inferior tiene una forma como de pala, está un poco cavada la cara anterior y convexa la cara posterior. En la cara posterior del húmero tenemos un borde lateral y un borde medial. El borde medial termina en esta saliente ósea que se llama epicóndilo medial. Y el borde lateral en esta otra pequeña saliente ósea, no tanto como la interna, que se llama epicóndilo lateral. Este epicóndilo medial, si notan ustedes estas pequeñas rugosidades, aquí vamos a tener un grupo de músculos. En la mano vamos a tener músculos que hacen la función de flexionar la muñeca y flexionar los dedos. Se llaman músculos flexores. Y por otro lado, cuando hacemos este movimiento de la mano, son llevados a cabo por los músculos o los tendones de los músculos extensores de la muñeca y de los dedos de la mano. Así que tenemos un grupo flexor y un grupo extensor de músculos. Los músculos que llamaremos de forma general músculos flexores de la mano se fijan aquí en el epicóndilo. Aquí en el epicóndilo medial. Y los músculos que son extensores de la mano se fijan acá en el epicóndilo lateral. ¿Se queda alguna pregunta? ¿No? No, doctora. Gracias. Y en esta vista lateral, donde vemos la B deltoidea, pues estamos viendo al epicóndilo lateral donde se fijan los músculos extensores. En la vista interna, aquí, estaría el sitio donde se fijan los músculos flexores de la mano. Y no son los músculos, son los tendones de los músculos. Bien. En la epífisis distal, cara posterior, tenemos una gran fosa que se encuentra superior a la carilla articular. Que vean que esta carilla articular es mucho, muy diferente a esta que tenemos acá. Porque en la cara anterior tenemos dos carillas articulares. Una en forma de semiesfera o cóndilo, que se puede llamar o lo pueden leer ustedes como capítulo humeral. Y el interno es una superficie que dicen los anatomistas que parece yoyo. Ese yoyo que, bueno, yo conocía la marca de un yoyo que se llamaba Duncan. Eran así cortados de forma plana hacia los laterales y aquí es donde se enreda la cuerda. Bien, esa forma que están viendo ustedes aquí, dicen los anatomistas que la observamos acá. Y a esto le llaman tróclea, la tróclea del húmero. Y la tróclea del húmero es más extensa su superficie en la vista anterior que en la vista posterior. ¿Sí vamos? En la vista posterior, por arriba de la epitróclea, de la tróclea, que es la articulación
de esta región, vamos a tener la gran fosa. Esa fosa se llama fosa olecraneana, para una saliente ósea del cúbito que se llama olecrano. Por esta razón, allí esa saliente ósea que se mete cuando hacemos la extensión del codo, no nos permite extender más ese movimiento porque topa la estructura ósea del cúbito con la fosa del húmero. Así que podemos concluir que en la epífisis distal del húmero vamos a encontrar 3 fosas, 2 en la cara anterior, en donde vamos a encontrar hacia el lateral una fosa que se llama fosita radial para la cabeza del radio y una medial para la apófisis coronoides del cúbito. Y en la cara posterior, una gran fosa para el olecrano. Doctora, ¿podrían repetir el nombre de la fosa posterior, por favor? Fosa olecraneana, para el olecrano. Fosita Gracias. radial en la cara anterior, que es lateral, y la fosita coronoidea para la apófisis coronoides del cúbito o ulna. Sí, doctora, gracias. Bien. ¿Qué músculos vamos a encontrar en el brazo? Tenemos en las imágenes que tienen a su izquierda, les presento aquí los músculos que forman parte de la vista anterior del brazo o de la región anterior del brazo. Aquí vamos a encontrar 3 músculos, uno superficial y 2 profundos. El músculo superficial del brazo se llama bíceps braquial. Y este bíceps braquial se va a originar en esta saliente ósea que los anatomistas dijeron que parecía una cabeza de cuerpo, que se llama tendón de la cabeza corta del bíceps braquial. Cabeza corta. Y la otra es la que se origina en el tubérculo supraglenoideo, el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial. ¿Ok? Esas 2 cabezas se dirigen hacia inferior y forman una sola masa, un cuerpo del músculo bíceps. Y luego de ese cuerpo se continúa hacia abajo y se forma el tendón del bíceps. Y el tendón del bíceps se va a insertar acá, en la región del antebrazo, en la tuberosidad del radio. Más adelante vamos a hablar de esa tuberosidad del radio. Luego, cuando quitamos al músculo bíceps braquial, vamos a quedar con los 2 músculos profundos en el brazo. Y esos 2 músculos profundos se acomodan, uno hacia arriba y otro hacia abajo. El que se encuentra hacia arriba se origina en la apófisis coracoides. Y de allí su tendón se dirige hacia abajo, forma las fibras musculares y termina en la cara antero-interna, casi a la mitad de la diáfisis del húmero. ¿Sí vamos? Sí, doctora. Pero nada más, Sí. este músculo que estamos describiendo ahorita, ¿cuál era su nombre? No lo he dicho. Ah. Nada más dije de dónde a dónde va. Bien. Este músculo se llama coracobraquial. ¿Dónde se origina? Pues en la apófisis coracoides, por eso se llama coraco. Y braquial, pues porque termina en una de las caras del húmero o en la región del brazo, por eso se llama coracobraquial. Y termina en la cara anterointerna. Y el músculo que se encuentra hacia inferior y profundo, ese
va a empezar más o menos en la parte final del tercio superior de la diáfisis del húmero. Recorre, se fija en las dos caras del húmero, en la anteroexterna y en la anterointerna. De allí se desplaza hacia inferior y cuando llega a la región del codo, se va a ir hacia interno en el antebrazo y se va a fijar aquí, en el tubérculo del el cúbito. Aquí este músculo se llama músculo braquial. El superior, el coracobraquial. ¿Se queda? ¿Puedes ¿Dónde se repetir dónde originaba? inicia? ¿Cómo? ¿En dónde inicia el braquial? Un poco más arriba de la mitad del cuerpo del húmero en las dos caras, la anterointerna y la anteroexterna del húmero. ¿Quién más Gracias, doctora. preguntaba? De nada. ¿Quién más Sí, preguntaba? era la misma pregunta. Ah, ok. Entonces, inicia un poco más arriba de la mitad del húmero. Ya tenemos entonces a los tres músculos de la región anterior del brazo o del compartimiento anterior del brazo. Bien, ahora vamos a hacer aquí unas reflexiones. El músculo bíceps braquial, ¿dónde se origina la cabeza corta del bíceps braquial? Pregunto. ¿Sería en el troquíter? No, la cabeza corta del bíceps braquial. Troquín. No. ¿Hacia dónde está ese tendón? Hacia la apófisis coracoides. Exacto. Esta saliente ósea que dicen los anatomistas que parece cabeza de cuervo. Hacia la apófisis coracoides. Bien. Ahora sí. ¿Dónde se origina la cabeza larga del bíceps? Esta es la corta, esta es la larga. ¿Dónde se origina? Era del tubérculo supraglenoideo. Tubérculo supraglenoideo. Ahora pregunto, ¿a qué hueso pertenece el tubérculo supraglenoideo y la apófisis coracoides? A la escápula. A la escápula, muy bien. ¿Dónde termina el tendón del bíceps braquial? Era en el tubérculo del radio. En el tubérculo del radio. Así que, ¿a qué región de la extremidad superior pasamos? Hasta el antebrazo. Hasta el antebrazo. Muy bien. Pregunta. ¿El músculo bíceps braquial tiene un punto de inserción en el húmero? No, solo para No. arriba. Arriba es en la escápula. ¿En qué partes de la escápula? En la apófisis coracoides y en el tubérculo supraglenoideo. Abajo, en el radio, en el tubérculo radial. Ahí es donde se inserta el tendón del cuerpo del bíceps braquial. Este músculo se dice que salta o cruza dos articulaciones, la del hombro y la del codo. Ahora, vámonos con los músculos profundos. Específicamente con el músculo braquial. El músculo braquial, ¿dónde se origina?
En las caras anterior externa y anterior interna del húmero, Del húmero. ¿Y dónde termina? en el tubérculo del Tubérculo del cúbito. húmero. Del húmero no. ¿En el tubérculo El de quién? cúbito. Del cúbito, exacto. Y el cúbito se localiza hasta el antebrazo. ¿Cuántas articulaciones cruza el músculo braquial? Una, la del codo. Una solamente. Una. Por esta razón, y eso anótenlo porque siempre se los preguntan en los exámenes. El músculo del brazo que realiza, no, así no se los preguntan. Principal músculo del brazo que realiza la flexión del antebrazo sobre el brazo. La flexión del antebrazo sobre el brazo. Músculo que realiza la principal acción de flexionar el antebrazo sobre el brazo. ¿Qué músculo es? Sería el braquial. El músculo braquial. Porque este sí se fija en el húmero. Y entonces el único punto de él es este, con el antebrazo. Cuando contrae sus fibras, asciende el antebrazo, lo lleva hacia adelante. Y cuando el músculo bíceps braquial contrae sus fibras, aquí este músculo braquial juega dos puntos importantes. Cuando nosotros flexionamos el antebrazo sobre el brazo, el punto inmóvil del bíceps braquial es el superior. Quien está haciendo el movimiento es el inferior. Jala al antebrazo hacia arriba, por eso flexionamos. Pero cuando, por ejemplo, estamos colgados en la barra y queremos subir todo nuestro cuerpo para rebasar la cabeza sobre la barra, lo que hacemos es, estamos colgados y llevamos nuestro tórax hacia arriba. Tratamos de mantener lo más inmóvil posible lo que es la articulación del codo y tratamos de jalar todo nuestro tronco hacia arriba. Allí se cambian los puntos de origen e inserción del músculo bíceps braquial. El que se mantiene inmóvil es el que se encuentra en el antebrazo y quien hace la acción son los que se encuentran en la escápula para jalar el tórax hacia arriba. ¿Sí queda? ¿Sí se entiende? Sí, doctora. ¿Y esa acción de elevar el tórax tendría un nombre en específico o es igual una flexión? No, lo que pasa que los músculos, si ustedes lo han leído en los libros, dice, un músculo tiene una inserción de origen y una inserción terminal. Incluso definen que la inserción de origen o el origen de un músculo es el que se mantiene estático o inmóvil y la inserción, el tendón terminal, es el que lleva a cabo la acción. En este caso, entonces, cuando se flexiona el antebrazo sobre el brazo, por eso les dije, el principal flexor va a ser el que se encuentra inserto en el húmero. Y el bíceps braquial es un músculo que salta las dos articulaciones. Por eso tiene una doble acción. Flexionar el antebrazo sobre el brazo o bien jalar el tronco hacia arriba tratando de mantener inmóvil al codo. Esa es les ponen ahí en los libros origen e inserción, ¿cierto? Sí. Origen es el sitio donde se origina el músculo.
como por ejemplo aquí el músculo braquial o como por ejemplo acá el músculo coracobraquial. Pero la otra es dónde termina, origen e inserción. Y la inserción nos están diciendo el tendón terminal. Pero a veces se cambian esos puntos dependiendo de la acción que va a hacer ese músculo. ¿Sí se entiende? Aquí les hago esta explicación porque quiero que les quede claro el por qué el músculo braquial es el principal flexor del antebrazo sobre el brazo, porque les hacen esta pregunta por lo regular. Músculo que realiza la principal acción de flexionar el antebrazo sobre el brazo. Y el músculo bíceps braquial es auxiliar en la flexión del antebrazo sobre el brazo. ¿Sí queda? Doctora, ¿cuál sería la función del coracobraquial? Hacer la flexión de toda la extremidad. Llevar hacia anterior la extremidad superior. ¿Por qué? Porque viene desde la apófisis coracoides y si se contraen sus fibras, lo que hacen es jalar al húmero hacia anterior. Hacen la flexión. ¿Sí queda? Del Sí, doctora. brazo hacia la cintura escapular. Muy bien. Ahora vámonos a la otra imagen, compartimiento posterior del brazo. Y en el compartimiento posterior del brazo se menciona comúnmente nada más a un músculo que se llama tríceps. Y ese músculo tríceps va a tener tres permítanme. Sí, entonces les decía, el músculo tríceps. El músculo tríceps, como su nombre lo indica, pues va a tener tres cabezas. Va a tener una cabeza lateral, una media y una interna. La cabeza lateral se va a fijar en la cara posterior del húmero por debajo del
otra cosa que también les iba a mencionar, que no les mencioné acá, por cierto. Les hablé del cuello anatómico, ¿cierto? Esta región es el cuello anatómico, donde vemos la terminación del cartílago hialino y empieza el tejido óseo. Y por debajo de los tubérculos, el mayor y el menor, a este nivel vamos a tener el cuello quirúrgico del húmero. Cuello quirúrgico del húmero, ¿ok? Eso es interesante recordarlo. Ahora bien, les decía, por debajo del, ahora sí, cuello quirúrgico del húmero, en la cara posterior vamos a tener el tendón de la cabeza lateral o externa del tríceps. Luego, más hacia abajo, vamos a tener la inserción de la cabeza lateral, media o profunda, también de la cara posterior. Y la tercera cabeza va a tener su inserción en el tubérculo infraglenoideo. De estas tres cabezas se forma un solo cuerpo. Y ese cuerpo forma su tendón que se va a fijar en el olecrano, o sea, en el cúbito, en el olecrano. Vamos a ver más adelante que el olecrano tiene dos caras, una cara anterior y una cara posterior, y en la cara posterior se fija el tendón del tríceps braquial. ¿Sí quedó? Disculpe, la cara interna, ¿dónde empezaba? La cabeza interna Sí, perdón, en la la cabeza. cara posterior por debajo de la lateral. Todavía no les hago un señalamiento anatómico. Nada más así se los estoy diciendo ahorita por el momento. Una tiene un tendón más arriba, por debajo del cuello quirúrgico. Otra un poco más abajo, también en la cara posterior. Y el tendón que se forma de las tres cabezas. Y aquí, en el dibujo que tenemos hacia la izquierda, voy a tomar o voy a trazar lo que les dije del canal, de la línea o canal que se encuentra de forma oblicua en la cara posterior del húmero. Es un surco que se forma, un canal con una forma oblicua de interno hacia externo y de arriba hacia abajo. Por este canal va a cruzar el nervio radial. Y por esta razón, esta línea oblicua, este surco, este canal se llama canal radial. Así que el borde superior del canal radial va a estar, en él se va a fijar el tendón de la cabeza lateral o externa del tríceps. En el borde inferior del canal radial se va a originar la cabeza media o la cabeza profunda de el tríceps braquial. ¿Se queda? Doctora, ¿puede repetir el de arriba, bueno, en el borde superior? En el borde superior del canal radial. Sí, pero ahí ¿cuál se fija? Esta, la cabeza lateral. Gracias. ¿Ok? Y esos son en sí los 4 músculos que forman parte del antebrazo. En la fotografía que está del lado izquierdo, aquí podemos observar al músculo bíceps braquial.
y de este bíceps braquial, su cabeza corta, que se va a la apófisis coracoides, su cabeza larga, que se mete entre los dos tubérculos del húmero para irse hacia el tubérculo supraglenoideo, la tuberosidad mayor o troquíter, la tuberosidad menor o troquín. Y luego, por donde va el tendón de la cabeza corta del bíceps braquial, observamos el tendón del músculo coracobraquial. Decimos que anatómicamente, ahora vámonos a la vista, a la fotografía de en medio. Hacia arriba, aquí tenemos al coracobraquial. Este es el tendón de la cabeza corta del bíceps. El tendón de la cabeza corta del bíceps y el tendón del coracobraquial se fusionan y ambos llegan a la apófisis coracoides. Esa es una relación anatómica. Los tendones de los músculos coracobraquial y la cabeza corta del bíceps se fusionan y se insertan en la apófisis coracoides. ¿Sí queda? Sí, doctora. Bien. Eso, y en esta fotografía del lado izquierdo observamos parte de lo que es la cabeza interna del tríceps braquial. Han cortado un poco la de la externa y no observamos la interna, que diga la cabeza larga. Pero en la fotografía que está hacia la derecha, aquí sí observamos la cabeza larga del tríceps, que se dirige hacia el tubérculo infraglenoideo. Nos han dejado parte aquí de lo que es la cabeza media del tríceps. ¿Ok? Ahora, ¿qué relaciones anatómicas en cuanto a los músculos vamos a tener y qué es importante que ustedes recuerden? En estas imágenes, aquí tenemos al músculo bíceps braquial. Profundo no podemos observar al coracobraquial, pero aquí les acabo de decir que los tendones de la cabeza corta y del coracobraquial se fusionan y se van a la apófisis coracoides. Bien. Así que la cabeza corta del bíceps braquial cubre o es anterior o es superficial al músculo coracobraquial. Bien. A este nivel tenemos el cuerpo del bíceps braquial, que es superficial al músculo braquial. Entre el músculo braquial y el músculo bíceps braquial se forman unos surcos. Un surco hacia medial y un surco hacia lateral. Un surco hacia medial del brazo y un surco hacia lateral del brazo. Se llaman surcos bicipitales. Surco bicipital interno, el que se encuentra acá. Surco bicipital externo, el que se encuentra acá. De estos surcos bicipitales hay la presencia de unos elementos anatómicos y sobre todo relevantes al momento de que ustedes van a tomar la presión arterial. La arteria humeral o braquial que se inicia, voy a pintarles aquí, espero que se acuerden, el borde inferior del músculo pectoral mayor. Este músculo pectoral mayor que se fijaba aquí y luego 2/3 de la clavícula, así se fijaba
el músculo, o así se fija. Bien, cuando la arteria axilar cruza el borde inferior del músculo pectoral mayor, cambia de nombre, ¿se acuerdan? La arteria humeral o arteria braquial. Bien, la arteria braquial se va a dirigir hacia la cara anterior de la articulación del codo, se llama fosa del codo, aquí. La arteria humeral o arteria braquial con dirección hacia inferior se coloca en el canal bicipital interno, o sea, acá. Y luego la arteria braquial va a llegar hacia la fosa del codo, les decía, y termina en el antebrazo. Cuando nosotros hacemos la toma de presión arterial, a la arteria que estamos explorando es a esta, a la arteria braquial. Bien. En la imagen que está hacia la derecha, vemos a la arteria braquial o humeral por transparencia. Y luego observamos también a unas venas superficiales. ¿Se acuerdan de la vena cefálica? La vena cefálica que se colocaba entre el músculo deltoides y el músculo pectoral mayor, en el canal deltopectoral. ¿Sí? Sí, doctora. Canal deltopectoral. El contenido de ese canal era la vena cefálica. Y la vena cefálica va a recoger la sangre de la mano, esta parte de la mano, lo que es la porción lateral del dorso, de la palma, la porción lateral del dorso, la porción lateral de la muñeca, la porción lateral del antebrazo. Y aquí en el brazo ya se empieza a llamar vena cefálica tal cual. Y la vena cefálica se encuentra a nivel del surco bicipital externo, para luego ascender y meterse al canal deltopectoral. ¿Sí queda? Y la otra vena, la que se encuentra relacionada con el surco bicipital interno, se va a llamar vena basílica. La vena basílica es la que se forma de las venas que recogen la sangre de palma y dorso internos, muñeca interna, antebrazo interno, y después de que pasa el pliegue del codo, aquí se forma la vena basílica tal cual y se relaciona con el surco bicipital interno y asciende, y cuando pasa el borde inferior del pectoral mayor, en ese trayecto se le unen las venas las venas humerales profundas, y se va a llamar ahora vena axilar, esta que está aquí. Así que la vena axilar se forma prácticamente de la vena basílica junto con las venas humerales profundas. Y la vena cefálica pues viene desde acá abajo para drenar su sangre en la vena axilar. Aquí hay preguntas. No, doctora. Entre la vena cefálica y la vena basílica, en el pliegue del codo se va a formar una estructura anatómica que se llama M venosa, que es el sitio donde nos punzan para obtener sangre venosa para los estudios clínicos. Eso se encuentra aquí a este nivel. Más adelante lo vamos a ver. Pero lo que me interesa ahorita es esta relación de las venas superficiales y los surcos bicipitales. Y el contenido del surco bicipital, que va a ser la arteria braquial o humeral. Ahora les voy a presentar otra imagen. Este es de Prometheus. Al músculo que están cortando aquí es al músculo pectoral mayor.
Si yo lo llevo hacia el tórax, pues más o menos este es el límite del borde inferior del pectoral mayor. Bien. Profundo al músculo pectoral mayor, aquí tenemos a la arteria. A la arteria axilar. Rebasa el borde inferior del pectoral mayor y ahora se va a llamar arteria braquial o humeral. Bien. Vean cómo se dirige hacia abajo. Aquí tenemos al bíceps braquial. Y aquí va a empezar el músculo braquial. Se forma el surco bicipital interno acá. Y en el surco bicipital interno va la arteria humeral o braquial. Pero no va sola. ¿Quién la va acompañando? La va acompañando este nervio que se llama nervio mediano. Por allí va. Y se dirigen también hacia el codo. ¿Qué otra estructura anatómica la acompaña a estas dos? El nervio cubital. Pero el nervio cubital, si observan ustedes, no se va hacia la fosa del codo, sino que se va hacia posterior del codo, aquí, hacia atrás del codo. Los otros dos se van hacia anterior del codo y los demás hacia posterior del codo. En esta anatomía de superficie, observamos, obviamente aquí quedaría más o menos, este es el pectoral mayor. La arteria humeral, acompañada del nervio mediano y acompañado por un estrecho camino por el nervio cubital. Aquí vemos cómo el nervio cubital se va hacia la parte posterior del codo, el nervio mediano y la arteria humeral hacia la parte anterior del codo o de la flexión del codo. ¿Sí quedamos aquí? Sí. ¿Sí? ¿Y por qué les decía que es importante que ustedes sepan esta relación anatómica? Cuando ustedes hacen uso del baumanómetro, hay una bolsa, la cual tiene dos mangueras. Una conectada a la perilla, la que va a meter aire a esa bolsa, y otra que es la manguera en donde se va a estar colocando el aparato que mide la presión del flujo de la sangre. Bien. La manera correcta de colocar la bolsa del baumanómetro es colocando las mangueras paralelas al surco bicipital. Tanto en la fotografía del lado izquierdo superior como del lado izquierdo inferior, vean hacia dónde están colocadas las mangueras. En la superior está en la cara superior del brazo, ¿cierto? ¿Sí? En la inferior la tienen en la cara lateral del brazo, o sea, casi en el surco bicipital externo. Y allí no tenemos la arteria humeral o braquial. ¿Dónde la tenemos? En la cara interna del brazo, en el surco bicipital. La otra, la campana del estetoscopio. La campana del estetoscopio se tiene que colocar paralelo al surco bicipital por debajo de la bolsa del baumanómetro. Aquí están colocando la campana en la cara anterior del brazo todavía. Y en la de arriba la están colocando en la fosa del codo, en el techo de la fosa del codo. ¿Por qué es erróneo esto? Porque en el estetoscopio la finalidad es empezar a escuchar el ruido, el zumbido que hace el paso de la sangre dentro de la arteria.
y empezar allí a contar en el aparato baumanómetro en dónde es que se empezó a escuchar ese sonido. Y luego, ¿dónde desaparece ese sonido? Ese es el fundamento de tomar la presión arterial, ¿cierto? Y conforme las arterias se van ramificando, su diámetro se va haciendo más estrecho. La arteria braquial tiene un diámetro, vamos a decir así, y sus ramas terminales, las que da en el codo, en la cara anterior del codo, pues son dos ramas que se derivan de ella y por lo tanto disminuyen los calibres. Y esto hace que se aumente el flujo de la sangre dentro de esa arteria. Típico lo que sucede con la manguera que se conecta a la llave de agua y que si no le pones ningún obstáculo al orificio de salida del agua, pues hasta te mojas los pies. Pero si tú obstruyes el orificio de la manguera, haces que la presión del agua se aumente porque tiene que buscar dónde salir. Y ahora sí, el chorro del agua va a ser más distante a nuestros pies y no nos vamos a mojar. Se aumenta la presión. Y si lo que nosotros vamos a tomar es la presión arterial de la arteria braquial, de la cual hay los estándares en la norma oficial. Nunca nos dicen que la norma oficial es para valorar la presión arterial de la arteria radial o de la arteria cubital o de la axilar, porque anatómicamente no corresponde. Así que en el canal bicipital interno vamos a encontrar a la arteria braquial y paralelo al canal bicipital interno es donde deben de colocar las mangueras de la bolsa del baumanómetro. La campana la tienen que colocar también en el brazo, en el canal bicipital interno. Y otra cosa que se me olvidaba, la bolsa del baumanómetro se coloca a la mitad del brazo, no abajo y no arriba. ¿Quedó? ¿Preguntas? ¿No? No, doctora. Bien. Vámonos a la cara posterior del brazo, donde encontramos al tríceps braquial. Y recordando a los músculos de la escápula, entre los músculos de la escápula y los músculos y el músculo tríceps, vamos a tener la formación de unos espacios que geométricamente le vamos a dar una forma de triángulo, una forma de cuadrilátero y otra forma de triángulo. ¿Ok? ¿Qué elementos anatómicos van a entrar formando estas figuras geométricas? Bien, vamos a recordar el borde axilar de la escápula, en donde en la porción superior se inserta el músculo redondo menor. Por debajo, el músculo redondo mayor. Y la cabeza larga del tríceps braquial. Estas son las tres y el húmero hacia el lateral. Estas cuatro estructuras anatómicas nos van a estar formando estos espacios. Ahora bien, ya que reconocimos esto, vamos a hablar del primer espacio, el que se encuentra interno, que se llama triángulo homotricipital. Este triángulo homo, su nombre lo dice, se relaciona con el omóplato y tricipital, la cabeza larga del tríceps. Triángulo homotricipital. ¿Cómo se forma ese triángulo? Se forma por el borde inferior del redondo menor.
el borde superior del redondo mayor, el borde interno de la cabeza larga del tríceps. Así es como se forma este triángulo. Homotricipital. ¿Sí quedó? Nada más, era borde inferior del redondo menor, borde superior del redondo mayor y ¿qué otra? Borde interno o medial de la cabeza larga del tríceps. Gracias. Ahora vámonos al cuadrilátero. El cuadrilátero va a estar formado por el borde inferior del redondo menor, el borde superior del redondo mayor, el borde lateral de la cabeza larga del tríceps y la porción interna del húmero. Ahí, la porción interna del húmero. Esta es el cuadrilátero, húmero tricipital. ¿Quién se relaciona el húmero y la cabeza larga del tríceps? ¿Sí queda? Doctora, ¿podría repetir el segundo, por favor, el segundo borde? Sí. Redondo mayor. ¿Qué borde es este? Superior. ¿De quién? El redondo mayor. Así es. Borde superior del redondo mayor. Este es el menor. ¿Ok? Gracias, ¿Te doctora. quedó? De nada. Gracias. Triángulo. Triángulo húmero tricipital. ¿Quién lo forma? Entre el húmero y la cabeza larga del tríceps. Entonces vamos a delimitar. Borde inferior del redondo mayor. Borde lateral de la cabeza larga del tríceps. Borde interno de del húmero. ¿Sí queda? Triángulo húmero tricipital, que es diferente al triángulo homotricipital. ¿Cierto? ¿Sí? Sí, doctora. Bien, ahora fíjense. Lo relevante de esto, ustedes recuerdan que las ramas terminales del nervio, que diga del plexo braquial, los tenemos a nivel del hueco axilar. Y el hueco axilar es un sitio en donde se abarca o se encuentra en esta región central, por detrás del músculo pectoral mayor, por detrás del músculo pectoral menor y anterior al músculo redondo mayor, redondo menor, deltoides, porque aquí el deltoides es donde se está fijando. Y entonces, estas ramas terminales, unas se van a continuar por la región anterior del brazo, pero otras se van hacia posterior. Y el sitio donde se van hacia posterior es por unos orificios, en este caso. En el cuadrado húmero tricipital, vamos a encontrar el paso del nervio axilar, que es una de las ramas terminales del fascículo posterior del plexo braquial. Ese nervio axilar se continúa hacia posterior y se mete por el cuadrilátero húmero tricipital. Y justo allí donde está el cuadrilátero húmero tricipital tenemos la región del cuello quirúrgico del húmero. Cuello quirúrgico del húmero. Pero no va sola la arteria. ¿Y a quién inerva ese nervio axilar?
pues va a inervar al nervio deltoides. Y si ese nervio deltoides, si se acuerdan, que va desde anterior, desde la clavícula, el borde libre del acromion y luego se va hacia la espina de la escápula, tiene un fascículo anterior que es auxiliar en la flexión. Les dije un fascículo posterior que es auxiliar en la extensión de la extremidad. Y uno lateral que nos va a ayudar a hacer la abducción. ¿Cierto? Si ese nervio axilar es dañado por, digamos, una fractura que se dé aquí a nivel del cuello quirúrgico, el nervio el músculo deltoides queda inmóvil, se paraliza. Y la principal función del músculo deltoides es hacer la abducción. ¿Sí queda? ¿Preguntas? Y junto con el nervio axilar vamos a tener una arteria. Esta arteria se llama arteria circunfleja posterior humeral o arteria humeral circunfleja posterior. Esta arteria humeral circunfleja es rama de la arteria axilar. Y si hay una posterior, pues tiene que haber una anterior. Y si les digo que ese hueco está a nivel del cuello quirúrgico, nos está diciendo la anatomía que la rama posterior y la rama anterior se van a unir a nivel del cuello quirúrgico. Y si hay una fractura, hay una importante pérdida de sangre por estas ramas arteriales. ¿Sí se entiende? Sí, Sobre todo doctora. en ortopedia van a ver esto. Bien, vámonos al triángulo húmero-tricipital. El triángulo húmero-tricipital vamos a tener, les dije, en este espacio va a haber otra rama terminal del plexo braquial que va a ir de la región axilar hacia posterior y se llama nervio radial. ¿Se acuerdan que les dije que se coloca en la cara posterior del húmero en el canal radial? Pues aquí a este nivel del triángulo es donde vamos a tener los sitios, los límites, en donde se van a encontrar hacia superior, la cabeza lateral del tríceps, hacia inferior, en el borde inferior, la cabeza interna o profunda o media del tríceps. Y entre este canal no nada más va el nervio radial, va otra arteria que se llama arteria braquial profunda. Y esta arteria braquial profunda es la primera rama arterial que da la arteria humeral o arteria braquial. ¿Preguntas? ¿No? No, doctora. Muy bien.
Vámonos al otro espacio. En el otro espacio vamos a tener al triángulo húmero tricipital. Aquí en este triángulo húmero tricipital vamos a tener el paso de una arteria. Esta arteria es una rama de la arteria axilar, se llama arteria circunfleja escapular. Esa arteria se va a colocar por el borde axilar de la escápula y se va a pasar hacia posterior, hacia la fosa infraespinosa. ¿Se acuerdan del borde superior de la escápula? Que va a tener una escotadura supraescapular, y luego va a empezar la raíz de la apófisis coracoides. Y que les dije, hay un ligamento, se llama ligamento transverso escapular, que por abajo del ligamento va a pasar el nervio y la vena supraescapular, ¿se acuerdan? Ok. Y que por arriba va a pasar la arteria supraescapular. Bien. También recuerdan que les dije, conforme la espina de la escápula se va haciendo lateral, se va separando más de la cara posterior, de la escápula. Y entonces se forma una escotadura amplia, escotadura espinosa de la escápula. Bien. La arteria supraescapular, esta que pasa por arriba del ligamento transverso escapular. Esta se va a ir hacia la escotadura espinosa y se va a meter a la fosa también infraespinosa y se va a unir con la arteria circunfleja escapular. Y hay otra arteria que viene de la arteria subclavia también. Y esta arteria subclavia se llama escapular interna. Y esta va a dar ramas también que se van a unir con estas tres arterias. Y así se forma un circuito que se llama circuito periescapular. No se las van a preguntar. Pero bueno, lo que quiero que queden con el conocimiento de que la fosa infraescapular es muy irrigada por arterias que proceden tanto de la arteria axilar como de la arteria subclavia. Y que anatómicamente dos de estas arterias, las que vienen de la axilar, pues ocupan espacios estratégicos. Unos por arriba de la escotadura supraescapular, otro por el triángulo homotricipital. ¿Preguntas? Que aquí tenemos el esquema de Gray, de Prometheus, y el esquema, una fotografía real. ¿Preguntas? Perdón, doctora, me perdí en uno de los nombres. Era arteria circunfleja escapular, arteria escapular interna y la tercera no la alcancé a apuntar. Y la supraescapular, la que viene por el borde superior de la escápula, en la escotadura supraescapular, ¿se acuerdan? ¿Se quedó? Sí, doctora, gracias. Ni nada. Triángulo homotricipital, arteria circunfleja escapular, cuadrilátero húmero tricipital, nervio axilar que inerva al músculo deltoides, arteria circunfleja humeral posterior que se une con la circunfleja humeral anterior y se encuentran en relación con el cuello quirúrgico del húmero. Por último, el triángulo húmero tricipital, en donde vamos a tener al nervio radial y a la arteria humeral profunda, que van a ser contenido del canal radial, y que ese canal radial se encuentra bordeado hacia superior por la cabeza lateral del tríceps, hacia inferior por la cabeza interna o profunda del tríceps. ¿Queda?
preguntas? No, doctora. ¿No? Muy bien. Ahora vámonos con el antebrazo. Y el antebrazo va a estar formado por dos huesos largos. Esos huesos largos van a ser, voy a trazar la línea sagital. Hacia lateral vamos a tener al radio. Hacia medial vamos a tener al cúbito o ulna. Hacia lateral, en esta vista anterior, el radio va a tener una cabeza que dicen los anatomistas que tiene cabeza en forma de tachuela o de una, es una cabeza circular. Va a tener una porción de cartílago hialino y en la porción superior de la cabeza va a haber una depresión, se llama fosita articular del radio o de fosita articular de la cabeza del radio. Después de la cabeza viene el cuello del radio para proceder a la diáfisis del radio. El radio va a presentar una cara posterior, una pequeña cara anterior, que es más hacia anterointerno, y una cara anterolateral. Anterolateral. ¿Ok? Esas son las caras que va a presentar el radio. Así que el radio, después de que pasamos del cuello, ahora vamos a ver en la vista anterior al tubérculo del radio. Aquí donde se va a insertar el tendón del músculo bíceps braquial. Tendón del bíceps braquial. Por debajo del cuello del radio se va a encontrar la tuberosidad radial donde se fija el tendón del bíceps braquial. Una vez que pasamos de la tuberosidad, ahora vamos a ver la formación del borde anterior del radio. Y ese borde anterior, para llegar a la epífisis distal, se abre en dos líneas. Una hacia lateral y otra hacia interno. El radio va a tener un borde interno o borde interóseo, también lo pueden leer porque ahí se va a fijar la membrana interósea. El borde anterior, cuando se abre en dos líneas, hace que la línea interna se continúe con el borde interno del radio y la línea lateral se vaya hacia el borde lateral del radio. Lo interesante aquí de esta línea lateral del borde anterior es que termina en una saliente ósea llamada apófisis estiloides. Esta. Apófisis estiloides. Aquí. Entre las dos líneas que se forman del borde anterior hay una superficie plana, amplia, que está un poco cavada. Bien. Vámonos al cúbito. El cúbito presenta en la epífisis proximal una saliente ósea que se llama olecranon. Y el olecranon tiene una cara anterior donde vamos a encontrar cartílago hialino. En la cara posterior solamente hay tejido óseo. En esta cara articular del olecranon encontramos una cresta media. Y esa cresta media divide en dos fositas a la carilla articular del olecranon. Le llaman escotadura troclear lateral y escotadura troclear medial. ¿Para quién?
pues para la zona articular del húmero, específicamente de la que parece un yoyo que se llama tróclea. ¿Sí vamos? Sí, doctora. Bien. Por debajo de, dirigiéndonos hacia la raíz del olecranon, vamos a encontrar ahora a la apófisis coronoides, esta carilla articular del cúbito, cuyo cartílago hialino se dirige hacia superior, pero en el borde, así como se va bordeando esa carilla articular, se forma lo que dicen los anatomistas es una corona, sus dos bordes y termina hacia anterior y en una punta. Ese es la apófisis coronoides del cúbito. Y hacia lateral, el borde desciende y forma una escotadura. Escotadura para la cabeza del radio. Por eso se llama escotadura radial. ¿Preguntas? No, doctora. ¿No? Escotadura radial. Bien. Por debajo de la apófisis coronoides tenemos una superficie rugosa en la vista anterior. Aquí es donde se va a insertar desde aquí hasta abajo el tendón del músculo braquial, principal flexor del antebrazo sobre el brazo. ¿Se queda? Sí. Bien. Luego del tubérculo del cúbito, hay una cresta que se dirige hacia lateral, que se va a llamar borde interóseo. Aquí es donde se va a fijar la membrana interósea. De este borde interóseo nos seguimos hacia inferior y llegamos a la epífisis distal. En la epífisis distal, en la vista anterior, vamos a tener dos líneas, sobre todo una que se deriva de este borde interóseo, y la otra se viene originando más o menos a la mitad del cuerpo del cúbito, que se va a ir hacia interno. Aquí vamos a tener una pequeña presencia de cartílago hialino. Esa superficie de cartílago hialino del cúbito se va a articular con el radio. Y ahorita vamos a ver en dónde. Y hacia posterior tenemos esta saliente ósea, la apófisis estiloides del cúbito. Vámonos a las caras posteriores tanto del radio como del cúbito. Del radio tenemos la cabeza que dicen que parece una tachuela, el cuello. Hacia anterior pues tendríamos el tubérculo, más o menos hay este aumento de volumen por ese tubérculo para el bíceps braquial. Y luego el borde interno, que es interóseo. Y termina en la epífisis distal. Vámonos con el borde posterior. El borde posterior del radio, fíjense bien, el borde posterior cuando se dirige hacia la epífisis distal, aquí, se dirige a la epífisis y forma una saliente ósea que se llama tubérculo radial. Ese tubérculo radial o tubérculo dorsal del radio nos va a separar dos superficies en la epífisis distal. Dos superficies que van a tener unas escotaduras hacia interno y hacia externo de ese tubérculo dorsal del radio. Y luego, si nos vamos con el borde externo,
concluye en la saliente ósea que se llama apófisis estiloides. ¿Sí queda? Ahora vámonos con el cúbito. La cara ósea del olecranon, la raíz, parte de la escotadura hacia lateral, la escotadura radial del cúbito, y parte de la apófisis coronoides del cúbito. Seguimos hacia inferior y se forma el borde posterior. Y ese borde posterior termina en la apófisis estiloides. La apófisis estiloides también, o ese borde posterior que termina en la apófisis estiloides, nos forma la separación también de dos zonas con surcos. No, señor. Ahora vámonos a la imagen que tenemos del lado izquierdo. En esta imagen, lo inferior es anterior y lo superior de la imagen es posterior. Aquí tenemos el tubérculo dorsal del radio. Cúbito, radio. Y los músculos que se encuentran en el compartimiento posterior del antebrazo son extensores. Los músculos que se encuentran en el compartimiento posterior del antebrazo son extensores. Extienden la mano, los dedos. Los músculos que se encuentran en el compartimiento anterior del antebrazo son flexores. Y de esta forma, entonces, los tendones de los músculos extensores son quienes forman los surcos al radio y al cúbito. Así se los dejo de forma general. Los tendones de los músculos extensores en la vista posterior forman surcos en las epífisis distales. ¿Quedó? ¿Sí? Sí, doctora. Gracias por contestar. En esta imagen que les tengo a la derecha, pues aquí vemos la inserción que tienen por la membrana interósea, tanto el radio como el cúbito. También aprecien que en la región proximal el cúbito se encuentra más superior que el nivel del radio. En las epífisis distales, el radio se encuentra más hacia inferior a comparación del cúbito. ¿Sí queda? El cúbito hacia superior es más grueso a comparación del radio. Y luego en la distal se invierten. El radio es más grueso a comparación del cúbito. ¿Sí? Vista superior del radio y el cúbito. Aquí estamos observando esa forma redonda que tiene la cabeza del radio, una tachuela, la fosa en la cabeza del radio que se llama fosita radial o fosita del articular. Aquí va a ser el sitio en donde el capítulo humeral o el cóndilo del húmero se va a estar moviendo, se va a meter en la articulación del codo. Vámonos con el cúbito. Observamos a la porción ósea del olecrano. A la carilla articular no la podemos observar bien. Pero esta porción del olecrano es la que se mete en el húmero y forma la fosa olecraneana.
Ahora, de la cabeza del cúbito, nos vamos por el borde de la apófisis coronoides hasta llegar anterior, la porción más alta de la apófisis coronoides. Nos vamos hacia el lateral y aquí vamos a tener la escotadura radial. Y a esa escotadura radial le vamos a distinguir un borde anterior y un borde posterior de la escotadura. Un borde anterior y un borde posterior. ¿Sí queda? En la carilla articular de la cabeza del cúbito, en donde está la apófisis coronoides, también va a haber una cresta. Va a haber una fosa articular lateral y una fosa articular medial, semejante a la que tiene la cara anterior del olecrano. Vámonos con las epífisis distales. En las epífisis distales, hacia la izquierda tenemos al radio y aquí al cúbito. Las carillas articulares del radio se encuentran dirigidas hacia inferior. Es amplia. Y esa carilla articular es dividida en dos por una cresta. Hacia el lateral tenemos una forma triangular. Hacia medial una forma cuadrada. ¿Sí vamos? ¿Sí? Sí, doctora. Gracias. En la muñeca vamos a tener 8 huesos cortos. Y de esos 8 huesos cortos se forman 2 hileras de 4 y 4. Y cuando estamos en la posición anatómica tenemos una hilera proximal y una hilera distal. En la hilera proximal vamos a tener 2 huesos hacia lateral y 2 huesos hacia medial. Los 2 huesos laterales, en la superficie triangular, aquí se va a articular el escafoides de los huesos del carpo. Y en la superficie cuadrangular, el semilunar de los huesos del carpo. ¿Sí queda? En la segunda Sí, etapa es doctora. el semilunar. Semilunar. Uh-huh. Ahora, el radio hacia interno tiene una escotadura. Y esta escotadura se llama escotadura cubital del radio. Y aquí es donde la carilla articular o el cartílago hialino del cúbito va a permitir que el radio se desplace. ¿Qué distinguimos aquí? Bueno, en esta imagen lo superior es posterior y lo inferior es anterior. ¿Qué distinguimos del radio? El tubérculo dorsal y la apófisis estiloides del radio, hacia lateral. Vámonos con el cúbito. Y en el cúbito, hacia posterior, tenemos la apófisis estiloides. Uno está hacia la lateral del hueso y el otro está hacia posterior del hueso. ¿Queda? ¿Preguntas? No, doctora, por un momento no. ¿No? Bien. Esta es la articulación del codo. Intervienen 3 huesos. El húmero, el radio y la ulna o cúbito. En esta articulación del codo vamos a tener 2 carillas articulares. Si dividimos al húmero en 2 superficies articulares.